Buenos días, bienvenidos al tercer día de actividades del Centenario de la Radio. El papel de la mujer en la radio mexicana tardó en labrarse en un nicho profesional y hoy todavía su presencia en este importante medio de comunicación sigue siendo minoritaria. Aún así, las mujeres han contribuido a moldear la historia. Tanto en su función de oyentes como de profesionales de la radio, las mujeres han desempeñado un papel esencial en el desarrollo general de este medio y en las prácticas de radiodifusión, sobre las que han influido de manera satisfactoria y valiosa. Para conocer más sobre este tema, tenemos la distinguida presencia de nuestras invitadas, Grisel Contreras Holguín y Patricia Alvarado, que a través de entrevistas han logrado una compilación de anécdotas y hechos que nos darán una perspectiva acerca de la mujer en la radio mexicana. Asimismo, le damos la bienvenida a la doctora Margarita González Treviño, subdirectora general de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien será moderadora de este panel. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos y a todas. De verdad nos da un gusto enorme que nos acompañen el día de hoy. Agradecemos muchísimo al doctor Gregorio Alvarado la presentación de esta mesa en donde participan estas panelistas con una gran experiencia, Pati Alvarado y Grisel Contreras. Muy buenos días nuevamente y a disfrutar este gran panel. En este gran evento donde diferentes instituciones se han coordinado para desde el análisis del centenario de la radio, a través de conferencias, paneles y conversatorios, se han tratado temas de historia, de personajes, de desarrollo tecnológico, así como emisoras comerciales, universitarias y comunitarias, entre otros temas. Por tal motivo, no podía faltar un espacio especial para hablar del papel de la mujer en la radio mexicana, por lo cual agradecemos nuevamente a Pati Alvarado y a Grisel Contreras por compartir este tema desde su experiencia con nuestra comunidad docente y estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En un entorno sólido que durante mucho tiempo ha estado dominado por los hombres, las mujeres han tratado en hacerse un lugar para sí mismas. Sin embargo, habiendo sido oyentes asiduos desde el principio, han jugado un papel central en la configuración de la historia y el contenido de la radio. De hecho, han surgido a través de los años historias y ejemplos que apuntan al importante papel de la radio en la vida y participación de las mujeres, como esta relación ha contribuido a los procesos tanto de democratización como de modernización. De hecho, el Día Mundial de la Radio en 2014 celebró a las mujeres en la radio y el empoderamiento de las mujeres, pero también señaló enfáticamente que aún hay mucho que trabajar en la igualdad de género en este ámbito y sigue siendo un desafío en la industria de los medios de comunicación. Con esta introducción, yo les cedo la palabra a nuestras invitadas con esta pregunta. En el contexto actual de la configuración de medios, ¿cuál consideran es la aportación de las mujeres en la radio? Adelante, Pati. Gracias, doctora. Pues un placer estar aquí con todos ustedes. Pues la radio siempre se ha distinguido por ser un medio maravilloso porque acude a la imaginación y yo creo que tiene que sobrevivir. Actualmente los nuevos medios, por supuesto, implican un reto grandioso para la radio y para nosotros que trabajamos en la radio, nosotros los locutores, los conductores, los talentos de algún programa en alguna estación de radio. Tenemos que sobrevivir, pero lo vamos a hacer porque no buscamos compararnos con lo que hay en los nuevos medios, sino unirnos a todo esto que hay para poder pues seguir adelante como siempre lo hemos hecho. Y bueno, por supuesto que el papel de la mujer es importante. Es cierto que hay mucho por hacer, pero nos hemos colado ahí como la humedad un poquito cada vez para buscar ese papel destacado. Y siento que las mujeres en la radio somos un poco conciliadoras, somos como
con ese sentido, pues no sé si maternal o de buscar esa situación de conciliar y estar siempre queriendo que todos estemos bien y eso también nos da pues un papel importante, creo yo, en la radio. Somos como el lado suave, pero a la vez pues sabemos que con nosotros las mujeres pues también hay como un poco más de pues de verdad, de tranquilidad, de veracidad en muchas de las cosas que hacemos. Somos confiables como comunicadoras y hemos logrado tener este papel pues gracias al trabajo de muchas personas que nos antecedieron, de personas como Gabriela Mistral, que en los años 20 estaba ya haciendo cosas en radio y que fue una de las primeras mujeres que se atrevió a hacer muchas cosas. Y sí, la verdad creemos que los nuevos medios vienen a aportar a lo que es la radio y la radio pues no se va a quedar fuera. Definitivamente muy importante lo que tú nos compartes, Pati. Yo recuerdo que cuando me sentaba junto a mi madre y escuchábamos la radio, era muy importante cerrar los ojos y echar a andar la imaginación. Tú dijiste una palabra clave, que eso es lo que todavía nos hace desarrollar la creatividad de la imaginación en todo lo que escuchamos, meterte al contexto, al tema que nos están compartiendo, y entonces eso es muy importante. Yo creo que eso nunca se va a acabar. Claro que ahora con los nuevos medios tenemos igual y un poco la ventana que se abre pues para ver cómo es el locutor. En otros ayeres pues no, o sea, el locutor o la locutora, ¿cómo eres? A mí me preguntaban y yo, bueno, pues ¿cómo imaginas que soy? O sea, soy como cualquier persona, pero sí, fuera del aire y uno que otro galán, pues ya sabes, ¿no? Por la voz o lo que quieras, siempre buscaban como la conversación y ¿cómo eres? Tenía yo un radioescucha que siempre me hablaba y estaba pues como que siempre triste. Entonces le decía, bueno, ¿por qué está siempre pidiéndome canciones tranquilas, románticas? Además trabajaba en una estación de ese formato y me decía él, no, pues es que tengo muchas ganas de salir de aquí y algún día ir a algunos de los controles remotos que hacen y conocerlos a todos, conocerte a ti, saber cómo eres con esa situación, ¿no? De la imaginación. Y yo, bueno, pues cuando quieras, salte, pues ni que estuvieras preso, pues es que sí, estoy en el Cerezo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Estaba en el Cerezo de Apodaca, estaba preso, ahora ya es libre, pero por un crimen que lo acusaron y bueno, iba con la persona equivocada a la hora equivocada, pero hasta esos lugares llega la radio, hasta lugares inimaginables, y somos una gran compañía y somos pues quizá pues algo pues como para calmar un poquito las ansias, ¿no? Gracias por tu aportación en esta pregunta, Grisel. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, le escuchaba a Pati y estaba pensando qué es lo que aporta la mujer a la radio en este caso local o nacional. Bueno, yo creo que aporta primero su propia experiencia, su inquietud, su pasión y la necesidad que tenía de ser escuchada y de escuchar también la necesidad o las inquietudes o las penas de otras mujeres o de otros hombres. Creo que eso ha sido fundamental como aportación de la mujer a la radio, y de ahí pues han surgido programas que yo recuerdo, Lazos de Paz, por ejemplo, en Radio Nuevo León. Era un programa que se desarrolló antes de los 2000, hablando de violencia familiar. Temas como la sexualidad, que fue un tabú durante mucho tiempo, se abordó a través de Tiempo S, y Eros al Aire. Este era un programa que hablaba de la sexualidad, pero desde la poesía. Era conducido por Josefina Benavides. Son algunos de los temas que pueden ser difíciles. Si ahorita es difícil hablar y nos asustamos cuando hablamos de la violencia familiar, pues en esa época lo era más, y creo que fue una aportación importante. Recuerdo, por ejemplo, a alguien mucho más joven que nosotros, creo, Ana González, que fue de las primeras mujeres que estuvieron hablando de deportes. Yo me acuerdo en Multimedios, yo inicié la redacción de un noticiero que se llamaba, era un noticiero deportivo, en la RG. También era de las pocas mujeres que hacía
una redacción para deportes. La conducción siempre la tenían los hombres, por eso me agrada que hoy veas caras hablando de deportes, caras femeninas, ¿no? Creo que esa ha sido una aportación importante, lo que ellas están viviendo, lo que dejaron de hacer porque fueron consideradas que eran áreas para hombres, ¿no? Fíjate qué interesante lo que tú comentas, Grisel, de cómo es relevante destacar los acontecimientos de la historia, que es lo que nos antecede, pero es también la que nos ayuda a resaltar lo actual. Al nombrar tú estos nombres de las mujeres que participaban en algunos programas en donde se trataban temas difíciles, qué importante, porque yo veo muy ligados los movimientos de mujeres a la radio. Por ejemplo, y aquí voy a dar pie a la siguiente pregunta, en donde dice que la radio pues fue la primera red social, ¿verdad? Fue la primera red social, si así lo queremos, por donde lo queramos ver, pero fue la primera red social. ¿Qué hacían? Pues compartir información, como tú ahorita comentabas, tratar temas delicados que a lo mejor no se hablaban con todas sus letras en algunos espacios, pero se contaban historias, se construían comunidades, se trabajaba la cohesión social desde una emisión de radio para llegar a una comunidad, ¿verdad? Se trataba temas difíciles, prioritarios y todo a través de ondas. Ahora las estaciones están utilizando las redes sociales para profundizar las relaciones con la audiencia. ¿Cómo estrechar los lazos a través del vanguardismo que tenemos en los medios de comunicación? ¿Cómo estrechar esos lazos para seguir fortaleciendo a la audiencia? Pero están aumentando la participación en el aire y en línea. Ahorita lo que tú comentabas, la relación que hacías de las redes sociales, fomentando la lealtad y logrando que más personas, cada vez más personas, escuchen durante más tiempo, que eso es lo verdaderamente relevante. En este sentido, la radio juega un papel tan importante para que los movimientos de mujeres se comuniquen, compartan. Ahorita tú decías un tema muy importante sobre violencia, conozcan sobre el ejercicio de sus derechos, sobre la importancia de promover estrategias para que vayan encaminadas a la igualdad de género e inicien diálogos abiertos y positivos donde las mujeres puedan expresarse libremente, que era ahorita lo que ustedes compartían en esta primera participación. Expresarse libremente aunado a herramientas versátiles como los medios sociales actuales, y se puede hacer sinergia en este medio, la radio, y la fuerza de las redes sociales. ¿Para qué? Para extender y potencializar la comunicación. Eso es muy importante. Con estas consideraciones, yo lanzo la segunda pregunta, que es, déjenme ponerme aquí en contexto aquí. ¿Cuál es el papel que juega la radio en la era de las redes sociales para destacar el papel que realizan las mujeres en este ámbito? ¿Empezamos contigo, Lisa? Sí, claro. Bueno, como mencionaba también Patti, cuando aparece la televisión se habla de la desaparición de la radio. Aparece el internet y se dice lo mismo. Aparece las redes sociales como tales y vuelven a decir, hasta aquí llegó la radio. Creo que la radio va a permanecer por mucho tiempo por las posibilidades que tiene. No necesitas más que un aparato pequeño para escucharla en tu casa, en el carro, en la oficina. No necesariamente necesitas que te escriban o que te llamen para establecer una comunicación. Tu propio mensaje llega, despierta la imaginación, despierta la acción y puede generar un cambio en las conductas humanas. ¿Qué pasa cuando llegan las redes sociales? Hablo desde mi propia experiencia porque la viví. Claro. En la estación 1510 de AM de Radio Nuevo León no se oía en la localidad. La antena está ubicada en Salinas Victoria, entonces muy poca gente escuchaba la estación. Cuando llegan las redes sociales, pues es un momento de felicidad, de celebración, porque te subes a ellas a través de podcast primero, cuando abrimos una página, y a través de podcast que nos daban la posibilidad de subir programas de 1 hora, decíamos, bueno, ¿cuál de todos, no? Como un premio, el mejor de esta semana, pues va, o el mejor del día va, y se sube el podcast.
Luego desaparece la página y bueno, creamos el Facebook. Bueno, pues nos enlazamos a las transmisiones por Facebook y es impresionante la respuesta que hay de la gente a través del Facebook. Y creo que los públicos son diferentes. Creo que la radio de contenido sigue siendo para la gente adulta, digamos de 30 años en adelante, y las redes sociales, el Facebook, vemos cantidad de jóvenes. Aquí voy a hacer, si me permiten, una publicidad. Mi hijo tiene un podcast de deporte, se llama Imbatible Podcast, y llegamos a discutir mucho sobre el lenguaje, porque él hace un podcast de 1 hora y decimos, ¿cómo? ¿Quién te va a escuchar durante 1 hora? Por un lado. El otro, el lenguaje. Ellos son más libres, usan palabras altisonantes, no tienen rigidez ni miedo a las palabras. Nosotros, a lo mejor no tenemos miedo, pero tenemos una ley que nos está marcando, ¿no? Claro. Entonces fue una discusión en llegar a un entendimiento sobre lo que los jóvenes están haciendo en las redes sociales y lo que se está haciendo en la radio. Entonces creo que ambos tenemos que aprender. No debemos ni dejar de lado lo que los jóvenes están haciendo, pero sí sumarnos a ellos en muchas de las cosas, porque si no queremos trabajar como ellos, aprovechar las redes sociales, que ahorita son mundos. Iniciamos con el Facebook, pero bueno, ya está el Twitter, el Instagram y el que acaba recientemente de utilizar el gobernador para lanzar su mensaje, el Twitch creo se llama, que es sobre videojuegos. Bueno, pues está todo eso, y si no nos subimos, entonces sí correríamos el riesgo de desaparecer. No porque no seamos capaces, no porque la radio no tenga que decir algo, ni quienes están atrás del micrófono, sino porque hay más medios, ¿no? Fíjate qué importante lo que tú comentas, Grisel, es sumar para potencializar. Yo así lo concentraría en estos 2 componentes, es sumar para potencializar y poder llegar y fortalecer más esa conexión con la audiencia, con los diferentes grupos que marcan la audiencia, ¿verdad? Y entender los lenguajes, porque ahorita se está haciendo un ejercicio que creo que nos estamos haciendo el harakiri. Hacemos, por decir, si hablamos de noticias, una nota sobre el informe. Y la nota que hago para televisión es la que subo a las redes sociales. Y a veces la subo antes de que salga el noticiero. Entonces ya quemé mi nota. ¿Sí? Entonces, quienes manejan las redes sociales, quienes son expertos, nos dicen que hay que hacer comunidad. Que el ejercicio de las redes sociales es hacer comunidad. Y eso significa no necesariamente transmitir todo lo que tienes. A lo mejor le das una probadita. La comunidad la haces aparte. Haces ejercicios aparte. Invitas a lo mejor si tienes un programa de ecología, oye, vamos a plantar árboles en el río Santa Catarina, nos vemos en tal parte. Y a través de las redes sociales o del Facebook, Twitter, haces la invitación y ahí sí subes tu video de lo que hiciste de esa actividad. Y te vas acercando a la gente, a tus radioescuchas, los vas haciendo parte de una familia. Muy bien, ahorita con lo que comentas, pues hay que saber utilizar el lenguaje y las líneas indicadas para cada tipo de red social, y en particular trabajar desde la radio una idea principal para poder tener ese contacto con la audiencia a través de este medio de comunicación, ¿verdad? Gracias, Grisel. A ver, Pati, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el papel que juega la radio en la era de las redes sociales para destacar el papel que realizan las mujeres en este ámbito? Adelante. Gracias, doctora. Pues yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Grisel, y creo que la radio ha tenido siempre ese papel y esa característica principal, la de adaptarse, porque la radio se adapta o no estaríamos aquí. Cuando yo empecé a trabajar en radio en 1986, poco después de graduarme, pues sí, yo me veía aquí, o sea, yo futureaba y decía, por supuesto, yo en 20 años, en 30 años, en 35 años como han pasado, voy a estar haciendo radio y me encantará pues tener estos cimientos. Yo conocí al ingeniero Gutiérrez, que fue el ingeniero que le ayudó a Constantino de Tárnava a instalar hace casi 100 años las antenas de Radio Tárnava, y me di el lujo, el gusto de trabajar en la XCH
muy poco tiempo porque era un noticiero a las 6 de la mañana. Entonces dije, bueno, aunque sea, invítenme a tocar el xilófono, ¿no? Tin, 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 ¿no? Pero sí, claro que quise y disfruté muchísimo todas esas historias de don Juan Peña. Yo trabajaba en ese entonces en el grupo MBS, que estaba en el edificio latino, en FM Globo y en Estéreo Rey. Y pues por supuesto que quería aprender de la gente que ya tenía una trayectoria. Y para las mujeres, por supuesto, no era tan fácil porque había señorones, y estaba un Pablo Carranza, y estaba un Ken Smith, y cosas que decías tú, bueno, o sea, para quitarle a Estéreo Rey, ¿no? O a Pablo, FM, Globo. Bueno, pues ahí empezábamos haciendo cositas, pero sí aprendí mucho y sí me veía como estoy ahora. Futureaba y lo digo con gusto, hacer este tipo de programas como el que tengo de contenido, porque sí sabía que nos íbamos a adaptar y sí sabía o sí creía y sí tenía esas ganas de visualizar un futuro para mí con un medio vivo como es la radio. Fíjate, Pati, tú comentas algo muy importante, cómo el ser humano tiene que evolucionar. Y aquí con lo que tú estás comentando y desde un principio tú manifestaste, dijiste, bueno, pues las mujeres nos vamos metiendo como la humedad, y pues esa ha sido la lucha de las mujeres, de ir por los espacios, de buscar la participación en todos los ámbitos, y la radio pues no es la excepción. Definitivamente ha ido cambiando el rol de las mujeres en la radio. Con lo que ustedes nos comparten, cada vez más se ve la cuestión de la historia, cómo ha ido evolucionando y cómo estamos ahorita y en qué tenemos que parar la antena para poder seguir avanzando. ¿Ha cambiado el rol de las mujeres en la radio? Sí. Y de los temas que se tratan también. Hoy tenemos una gran variedad de programas, de temáticas, como tú ahorita nos compartías, Grisel, con los que podemos descubrir que las mujeres somos diversas. También tú lo comentabas, somos diversas, dejando de lado la idea que se tenía antes de una mujer estereotipada y pegada a los roles de género. Entonces, cada mujer es diferente, somos distintas todas, somos distintas en gustos e ideas. Y no es un marco cerrado, es un camino con muchas posibilidades y todas son válidas. Opciones y formas diversas que la radio, con su proceso, ha contribuido y sigue contribuyendo a mostrar. La radio es un gran medio para seguir dando voz a todas las mujeres, definitivamente. Escuchándolas a ustedes, esto queda subrayado con rojo y entre comillas. Sin embargo, las redes sociales siguen tomando más fuerza en segmentos diversos de la población. Y aquí viene una tercera pregunta que es muy importante con toda la experiencia que tiene cada una de ustedes. ¿Cuál es la trascendencia, retos y futuro de la radio en estos tiempos actuales? Adelante, Pati. Pues yo considero que seguirnos adaptando. Creo que la trascendencia de la radio está en el mensaje que se lleve, en el mensaje que tiene que ser siempre positivo, siempre para dejar algo. Recuerdo al maestro Ramiro Garza, recién fallecido. Yo le fui a tocar un día a la puerta, aprovechándome que su esposa Carmen Alardín, nuestra gran poetisa, era prima de mi padre. Entonces yo dije, pues voy a ir a tocarle la puerta, ¿verdad? Fui a tocarle la puerta, en ese entonces trabajaba él en multimedios y me abrió las puertas de Pipsa, y siempre aprendí mucho de Ramiro, y él me decía, tú tienes que tomar en cuenta al respetable, siempre. El respetable es el que va a tener la última palabra, o sea, la audiencia, el público, nos debemos a la gente. Y yo creo que ese futuro de la radio, si se puede ver, quizá esté en el mensaje bien llevado, y en un medio que ahora pues nos ha venido a cobijar, digamos, los medios nuevos. Pues claro que han tenido también como una ventana para la radio, para podernos ver, para podernos escuchar más, llegar a más lugares, globalizarnos, tener más público. Y yo creo que el futuro de la radio sin duda está en los podcasts. Considero que es ahí en donde podemos quedar, en mensajes que sean bien dichos, que tengan pues el valor de nosotros
como comunicadores para seguir respetando al respetable público y para seguir haciendo lo que más nos gusta, lo que más amamos y lo que tenemos para disfrutar diario, que es la comunicación maravillosa, esa sinergia, ese match que se da cuando abren el micrófono y entramos al aire. Fíjate, Pati, tú acabas de comentar cosas muy importantes. Hablas de la importancia de cómo diseñar ese mensaje y pues definir a qué público objetivo vamos y cómo tener en cuenta que nos debemos a la audiencia. Entonces, en ese afán de ir perfeccionando cada vez más e ir interactuando y transitando hacia las redes sociales actuales y para fortalecer todo lo que es este gran medio de comunicación. Grisel, ¿qué nos puedes aportar? Acuérdate, trascendencia, retos y futuro de este gran medio de comunicación. Bueno, pues en cuanto a la trascendencia, yo coincido con Pati, el mensaje va a ser fundamental. La observación de quienes estamos trabajando en la radio también, porque vamos a ver hacia dónde se mueve el respetable, el auditorio, la sociedad. ¿Cuáles son las necesidades que nos están presentando en este momento? Yo hablaba hace rato de programas específicos con temáticas sociales, Lazos de Paz, había Mujeralia, que se hablaba ya de los respetos, de los derechos de la mujer. A lo mejor tendremos que abordar los derechos de los otros grupos sexuales, ¿no? Que ahorita también a ciertas generaciones nos cuesta entender, pero a los jóvenes no, y lo ven muy normal, familiarizados están con esas temáticas. Entonces yo creo que eso es lo que sería el reto, observar y el mensaje. En cuanto a la trascendencia de pues, lo que hagamos, seguramente el podcast también va a, si no a sustituir, a compenetrar o a completar a la radio. Estados Unidos es un lugar donde los podcasts abundan, las temáticas que abordan también y la gente los está escuchando. México va despacio, pareciera que tenemos apenas 2-3 años oyendo podcasts, cuando en Estados Unidos, que nos ha llevado ventaja en muchas cosas, bueno, tienen años, y Sudamérica se está sumando poco a poco a escucharlos, pero es Estados Unidos y México donde más persiguen los podcasts, y seguramente nos acostumbraremos a escuchar, y lo platicábamos Pati y yo fuera del panel, a escuchar la radio en un celular, porque en casa pues ya está una Alexa o ya está la computadora con los podcasts y quién sabe, pero la radio ahí va a estar. Presente en todos lados. Fíjate, en esta participación me quedo con dos componentes importantes, que es hablar de la evolución, pero también de sabernos adaptar. O sea, estos dos componentes de la evolución y adaptación, yo creo que juegan un papel fundamental para poder estar actualizados, a la vanguardia, llegando a todas las audiencias de una forma en donde se diseña el mensaje adecuadamente y potencializar la comunicación y poder llegar a todos, ¿verdad? A todos y a todas. Yo les quiero preguntar ya como parte final, ¿qué nos recomiendan a las instituciones educativas que podamos incluir a todas estas instituciones educativas que nos dedicamos de educación superior especializadas en la comunicación? ¿Qué nos recomiendan a las instituciones educativas especializadas en la comunicación? ¿Qué nos recomiendan? Bueno, mira, yo me ha tocado trabajar con muchos jóvenes, gracias a Dios, los que llegan a hacer servicio social, los que llegan a buscar una oportunidad de trabajo, y he aprendido mucho de ellos. Los jóvenes de ahora están pues inmersos en lo nuevo, ¿no? En las redes sociales, en la producción, creo que manejan todo lo técnico excelentemente bien. Donde creo que están faltando un poquito es a lo mejor en el entendimiento de lo que pasa en la sociedad, en los temas fuertes. Creo que ahí, a pesar de que están comprometidos con los cambios políticos, con lo que buscan, no siento que estén realmente informados. Creo que ahí les falta leer más los periódicos para conocer lo que está pasando en nuestra sociedad, pero también leer la historia, leer la cultura para tener
antecedentes y cómo podemos resolver lo que estamos viviendo. Ok, muy bien, gracias. Pati, ¿qué nos puedes aportar? Pues yo creo que, digo, si nos fuéramos a las formas, yo sí cuidaría un poco más las formas y quizá a nuestros estudiantes y a las casas de estudio, las universidades como esta máxima casa de estudios, pues sí, me gustaría que se incluyeran más clases de ortología, digamos, de apreciación de temas, de contenidos, que, bueno, quizá aquí voy a sonar un poco antigua, un poco, Suéltalo, Pati, sí, suéltalo. o sea, como, ay, mira, la abuelita de la radio, la rookie, pero de verdad, chavos, créanme, o quienes nos están escuchando, no se oye muy bien que digan palabrotas, pero pues bueno, si es en el sentido de darle más expresión a lo que están comunicando, pues adelante, pero yo siempre he tenido programas de radio en donde creo que soy amena, agradable y que la gente me acepta y me recibe en sus hogares o en su carro o en donde nos estén escuchando, en su celular, porque los celulares también son un radio con todas las aplicaciones que tenemos y estas facilidades tecnológicas. Y nunca he dicho una grosería al aire, nunca he sido grosera ni he tratado irrespetuosamente a nadie. Los recursos, o sea, de verdad sí se necesita tener un poco más de respeto. Creo yo que la radio nunca va a dejar de ser entretenida ni amena, es compañía, pero no tiene por qué ser ni los regaños, ni los gritos, ni las malas palabras, ni las majaderías. Como digo, no estoy en contra de que si la comunicación te lleva hacia allá y tienes que decir algún carajo, no sé qué, o sea, como el Tuca, no sé, bueno, puede ser, ¿no? Pero si no es necesario, pues ¿como para qué? O si tienes que ofender a alguien que esté escuchando, pues ¿como para qué, verdad? Yo sí cuidaría más las formas, no dejaría de tener ese respeto y que los chicos, los chavos que están ahorita echándole muchas ganas a sus estudios y que tienen la idea de estar en alguna estación de radio, pues que sí, que sean respetuosos del medio, que tengan esa idea de hacer radio de contenido sin necesidad de llegar a los extremos. Fíjate, qué importante lo que acaban de comentar. Yo me quedo con lo siguiente. Grisel decía, la lectura fortalece el conocimiento y el conocimiento fortalece el lenguaje. Entonces, hacemos una cadenita, un círculo virtuoso. ¿Para qué? Para poder pues, transmitir a nuestra comunidad educativa de la importancia de lo que es la lectura para fortalecer el conocimiento y fortalecer el lenguaje ante cualquier medio. En este caso que estamos hablando, pues es la radio, ¿verdad? Pero para fortalecer el lenguaje de este gran medio de comunicación. ¿Querías aportar algo? Cuando yo fui, doctora, a hacer el examen de locución a la Ciudad de México, que en ese entonces me fui con mi madre en el Regiomontano, en el tren, ya se imaginarán en qué años, no, fue en el 86, ¿no? Cuando fui a hacer mi examen de locución, había 3 pruebas que no sé, ahora ya las regalan o un medio te da una carta anuencia y pueden ser locutores en automático, pero solamente de papelito, porque para ser locutores necesitas otras virtudes, ¿no? Y aptitudes. Bueno, cuando yo fui a sacar mi licencia de locución, había 3 pruebas que se hacían. Una era cultura general, la otra era idiomas, pronunciación de idiomas, para que no dijeras, o sea, pues una costra por ostra, ¿no? O sea, y en cosas en inglés, en español, en francés, cosas que, Lumière, o sea, palabras que de verdad tenías que pronunciar como era la lengua, ¿no? Alemán, francés, italiano, inglés. Y bueno, la cabina, que era la prueba pues principal, ¿no? Pero las 2 primeras las tenías que pasar para pasar a hacer la prueba de la cabina. Y había mucha gente que no pasaba esa prueba, porque eran preguntas, ¿han jugado al maratón? Parecido al maratón, o sea, ¿quién ganó? Y era de opción múltiple, ¿quién ganó el maratón, por a propósito, de Nueva York, ahora en su edición 2020? Opción múltiple, Mario Martínez, María Marínez o Mario Morín.
Si medio sabías, pues, ay, pues no. Te tienes podías que confundir. ¿no? Tienes que saber, entonces ahí está la cultura, que siempre tiene que existir, y la lectura evidentemente es maravillosa, y a los chavos no les viene mal saber quién era José Martí. Bueno, a mí me Saber tocó muchas presentar cosas. el último examen en los 90 de Fíjate. locución. Y me llamó la atención, íbamos varios jóvenes de multimedios, estábamos en plena guerra del Golfo Pérsico. Y, o sea, fuera del examen le preguntamos a un chavo, oye, ¿sabes de la guerra? ¿Sabes quiénes estábamos? Pues, no, pues ¿para qué? Yo no estoy en noticias, no es de un segmento, es cultura general y la vas a necesitar si anuncias música, si haces un comercial, si haces noticieros, si haces entrevistas. Así es. Pues nos quedamos, sin duda podemos quedarnos aquí todo el día platicando, tienen mucho que aportar, pero vamos a recapitular. Hablamos de historia, de reconocer todo lo que nos antecede, hablamos de cómo nos vamos relacionando con las redes sociales, hablamos de la importancia de la audiencia, hablamos de cómo desarrollar un mensaje, todo lo que tiene que ver del fortalecimiento de los conocimientos a través de la lectura, y si hilamos todo esto, nos quedamos con una frase que yo siempre utilizo en mis grupos: ¿qué hay que hacer? No dejar de hacer. O sea, no podemos dejar de hacer, más en este análisis de este gran medio de comunicación. Si bien hemos evolucionado, nos hemos adaptado, tenemos situaciones nuevas, tenemos retos, tenemos la firme convicción de seguir trascendiendo en los medios de comunicación y de no perder de vista la verdadera lucha que hemos tenido las mujeres para ganarnos los espacios. Por eso es de suma importancia conocer el papel y abrir este espacio en este gran evento del centenario de la radio en México, para conocer el papel de la mujer en la radio mexicana. Muchísimas gracias, Pati Alvarado, Grisel Contreras, muchísimas gracias por abrirnos un espacio en su agenda y poder compartir a toda nuestra comunidad educativa toda su gran experiencia. De verdad, muchísimas gracias. Al contrario, y si me permiten, creo que todavía falta mucho por hacer. Yo leía un libro sobre la radio y no había una sola mujer. O sea, había 6, pero eran como que la compañía del conductor. Estaba viendo en 2014, se hablaba de derechos sobre la mujer. Ha pasado muchos años y hay muy pocas mujeres a nivel nacional y local. Marta de Baile, Fernanda Familiar, Carmen Aristegui. Hay que ver lo que ellas hicieron para seguir sumando mujeres a la radio. Y aquí nada más retomando un poco lo que señala Grisel Contreras, seguimos con 2 temas pendientes: la importancia del empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación y seguir trabajando en la línea de la igualdad de género. Recuerden, ¿qué hay que hacer? No dejar de hacer. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a nuestras invitadas su presencia en esta semana de actividades y por compartirnos su experiencia, que seguramente servirá para que nuestros alumnos tengan otra visión del papel de la mujer en la radio. A la doctora Margarita González Treviño agradecemos su participación por la moderación en este panel. A nombre de nuestras autoridades, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos hicieron el favor de su atención, les agradecemos su participación y presencia y los invitamos a seguirnos en esta semana de actividades del Centenario de la Radio. Que pasen un buen miércoles.